Hola, vamos a ir directamente al grano porque lo que tenemos hoy entre manos es de verdad fascinante. En esta explicación vamos a desmitificar algo súper potente, cómo las canciones que no paramos de escuchar y los poemas que leemos esconden conexiones profundísimas con nuestra realidad social. Ojo, no vamos a hablar solo de si una melodía es pegadiza o si rima bien, que va, vamos a convertirnos en auténticos detectives de las palabras para descubrir esos mensajes ocultos que los autores nos lanzan sobre el mundo en el que vivimos. A ver, pensemos en esto por un segundo. Seguro que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Estás escuchando una lista de reproducción, suena un tema y de repente piensas, un momento, esto está describiendo exactamente lo que pasa en mi barrio o en mi ciudad. Y es que la música y la poesía no son solo para pasar el rato, muchas veces son herramientas, literal, como armas superpoderosas para denunciar injusticias. Pero claro, para captar todo ese jugo, tenemos que saber cómo analizar bien esas letras. Así que para llegar a ser esos detectives, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, veremos qué hay más allá de una simple reseña. Segundo, los elementos del comentario crítico. Tercero, abriremos nuestra caja de herramientas literaria. Cuarto, repasaremos ejemplos muy concretos. Y quinto, conectaremos todo este arte con la vida real. Empezamos con el punto 1, más allá de la reseña. Veamos qué intenciones hay detrás. Entonces, el punto clave aquí es tener una base súper sólida y no confundir conceptos. En la pantalla vemos una diferencia abismal. Una reseña normal y corriente te dice si algo mola o no, básicamente si te la recomiendan. Sin embargo, un comentario crítico juega en otra liga. Su verdadera intención es coger esa obra y conectarla de lleno con la realidad social, histórica y cultural de su momento. Vamos, que no vale con decir de qué trata la canción, hay que investigar a fondo qué pasaba en el mundo de quien la escribió. Pasamos al punto 2, elementos del comentario crítico, es decir, los cimientos de todo esto. Para montar un comentario crítico que sea una pasada, necesitamos conocer sus bloques principales. Fijaos en estos 6 pasos imprescindibles. Primero, los datos generales, como el título. Segundo, ¿quién es el autor? Tercero, el tema principal. Cuarto, cómo se vincula con su contexto sociocultural. Quinto, el uso del lenguaje. Y por último, nuestra propia apreciación. Todos son vitales, está claro, pero ojo con el paso número 5. Analizar el uso del lenguaje es donde nos ponemos la lupa de investigador. Aquí es donde desmenuzamos los recursos literarios. Y esto nos lleva al punto 3. La caja de herramientas literaria. Vamos a analizar ese lenguaje. Y justo aquí llegamos al meollo de nuestra explicación, abordando ese tema 3 que nos pide la revisión de recursos literarios para integrarlos al comentario crítico de nuestra secuencia 7. Es decir, toca abrir la caja de herramientas. Pensadlo así. Los cantautores y poetas cogen palabras de andar por casa, las de todos los días, y les dan una vuelta de tuerca brutal usando lenguaje figurado. Al transformar algo tan ordinario, no solo consiguen que suene precioso, sino que camuflan comentarios sociales súper profundos. Por eso nos exigen leer entre líneas para descifrar esas pistas que nos dejan. Avanzamos al punto 4 para ver cómo se construye esto, ejemplos de recursos literarios. A por las figuras retóricas. Vamos a bajar esto a la práctica con ejemplos claros. La primera herramienta de nuestra caja es la anáfora. Súper sencilla, es repetir la misma palabra o palabras al empezar los versos. ¿Por qué lo hacen? Pues no es casualidad. Con esto, el artista crea un ritmo machacón, súper musical, pero sobre todo le da un énfasis emocional tremendo a la idea. Es un truco brillante para que el mensaje se nos quede clavado en el cerebro. Vale, la siguiente es, sin duda, una de las figuras más alucinantes, la sinestesia. Consiste en coger una sensación y adjudicársela a un sentido del cuerpo humano que, lógicamente, no pega ni con cola. Puede sonar rarísimo al principio, pero el chispazo que nos da en la cabeza es instantáneo. Al cruzar los cables de nuestros sentidos, logran crear imágenes mentales muy poco comunes pero potentísimas. Y esta frase lo ilustra a la perfección. Escucho con mis ojos. Madre mía, menuda mezcla. Es literalmente imposible escuchar con la vista, ¿verdad? Pero a nivel poético nos obliga a frenar en seco y pensar. Nos transmite que la persona está observando con tantísima intensidad que ya no solo mira, sino que está escuchando lo que el otro transmite solo con verle. Es brutal. Otra pieza clave es la analogía o el símil. Aquí el creador coge dos cosas que a priori no tienen nada que ver, pero que comparten algún detallito y las compara directamente. El truco para detectarla es buscar palabras clave, nexos como igual que, parecido a o simplemente como. Es ideal para explicarnos algo súper abstracto comparándolo con algo que vemos por casa todos los días. Ahora nos metemos en un terreno un poco más cañero con la parodia irónica. La parodia coge una obra que ya existe o un estilo y lo imita. Pero ojo, cero homenajes aquí. Lo imitan para reírse de ello o hacer una crítica feroz. Se usa muchísimo en las canciones de protesta porque, mediante el sarcasmo, el humor y a veces lo absurdo, consiguen que reflexionemos sobre cosas súper graves, como pueden ser los privilegios de unos pocos o la desigualdad social.
Fijémonos en este ejemplo genial de nuestros materiales, del gran Óscar Chávez. De una casita que tengo, por allá en el Pedregal, de una casita chiquita con jardines, alberquita y calefacción central. Usa diminutivos super cookies, casita, alberquita, pero para describir un casoplón forrado de lujos en una zona carísima. Con ese tono de humor e imitación, te pega una bofetada de realidad resaltando las brutales diferencias de clase. Y para terminar con la caja de herramientas, tenemos dos recursos de estructura que son el pan de cada día, la aliteración y la enumeración. La aliteración es repetir sonidos idénticos en un verso, casi como si fuera un efecto especial de sonido. Por otro lado, la enumeración no es más que hacer una lista, acumulando un elemento tras otro. ¿Para qué? Pues a menudo para dejarnos abrumados, mostrándonos de golpe la inmensidad de un problema o la cantidad de fallos de nuestra sociedad. Y por último, llegamos a la sección 5. Conectando el arte y la realidad, vamos a ver cómo encaja todo el puzzle. Lo realmente interesante de todo esto es lo que pasa cuando volvemos a unir las piezas. Fijaos en la ilustración, cómo los hilos conectan a personas súper distintas, formando palabras como convivencia, paz, armonía y lengua. Hacer un comentario crítico no es soltar un rollo académico para aprobar un examen, para nada, es construir un puente. Nos da el poder de entender mejor al que tenemos al lado, debatir los problemas que nos afectan a todos y al final del día crear una comunidad mucho más unida y empática. Y para cerrar, nos toca pasar a la acción y usar estas nuevas dotes de detective. La próxima vez que suene esa canción que no os podéis quitar de la cabeza, el reto es el siguiente: no escuchéis solo el ritmo. Atentos a las palabras. ¿Qué recursos de esta caja de herramientas están usando? Y lo más importante, ¿qué verdad cruda de nuestra sociedad nos están colando a través de esas metáforas o anáforas? El arte nos habla de la realidad constantemente. La clave está en saber afinar el oído. Nos vemos en la próxima explicación.